derecha es como el universo. Siempre se expande. Hola a todos. Como deben saber, este SCP es bastante largo, así que decidí separar el video en dos aquí. Aquí la segunda parte. Se deben seguir las siguientes medidas con respecto a la contención individual de las instancias de SCP-5700. Si una instancia muere, sus restos deben ser incinerados y almacenados en un casillero designado en el sitio 64. SCP-5701. Una vez capturado, el sujeto será alojado en una celda de contención humanoide estándar en el sitio 17 y podrá interactuar con otras personas una vez que esté debidamente ajustado. Se permite el contacto inmediato con SCP-5704. SCP-5702. Permanece enterrado en el sitio 64. SCP-5703. Procedimientos de contención aún en desarrollo. Consulte al director del proyecto o al asistente del director para obtener más detalles. SCP-5704. El sujeto debe ser alojado en una celda de contención humanoide estándar en el sitio 17 y puede interactuar libremente con el personal. En ningún momento, más allá de las pruebas, se permite que SCP-5704 entre en contacto con plantas vivas de más de 0,5 metros de altura. SCP-5705. Permanece enterrado en el sitio 64. SCP-5706. Permanece enterrado en el sitio 64. SCP-5707. La ubicación y recolección de los restos del sujeto tiene una prioridad insignificante, pero deben ser exhumados, incinerados y enterrados en el sitio 64 si se descubren. SCP-5701. Ubicación: noroeste de Estados Unidos y área de Cascadilla. Fecha. Múltiple resumen. Si bien aún no se ha logrado la contención exitosa de SCP-5701, el personal de la Fundación se ha encontrado e interactuado brevemente con el sujeto en múltiples ocasiones, a veces durante varios minutos a la vez. Hasta la fecha, todos los intentos de capturar a SCP-5701 han fallado, atribuyéndose generalmente a que el personal perseguidor perdió el rastro del sujeto. Si bien las habilidades anómalas de SCP-5701, descritas por SCP-5704, son exclusivamente sensoriales, la escasa evidencia sugiere la posible existencia de al menos una habilidad anómala secundaria que aún no se ha identificado formalmente o observado directamente. Al igual que con la búsqueda general de SCP-5701, la investigación continúa. Encuentros significativos. Blackfoot, Idaho, 17 de febrero de 1970. SCP-5701 se registró en un hospital usando credenciales falsas por un rasguño de bala en el hombro. Según el procedimiento habitual, se notificó a la policía local. Un rastreador web de la Fundación que monitorea las señales de radio en esa área detectó la descripción de una persona que coincidía con SCP-5701 en una transmisión y alertó a los agentes cercanos sobre la situación. SCP-5701 fue conducido al techo del edificio y todas las salidas alternativas fueron bloqueadas. Mientras los agentes asaltaban el techo en busca del sujeto, llegó un informe desde 2 pisos más abajo de que se había visto a SCP-5701. Posteriormente, el agente informante fue encontrado incapacitado y se vio a SCP-5701 saliendo por la entrada principal y escapando a un bosque cercano. La búsqueda adicional no arrojó resultados. Providence, Washington, 3 de mayo de 1976. El sujeto fue visto en un campo de tiro por un agente fuera de servicio y confrontado en el lugar. SCP-5701 recibió una herida de bala menor en su brazo derecho, pero disparó de vuelta, hiriendo al agente sin causarle la muerte y escapando poco después. Las imágenes de CCTV del complejo confirmaron que efectivamente se trataba de SCP-5701, Provo, Utah, 13 de junio de 1984. El sujeto fue visto en el fondo de una transmisión de noticias por un rastreador web de la Fundación y los agentes fueron notificados. Las cámaras de seguridad locales permitieron seguir rastreando un almacén abandonado en las afueras de la ciudad donde SCP-5701 aparentemente estaba acorralado. Los agentes ingresaron al edificio, hicieron contacto visual con el sujeto y se les ordenó abstenerse de usar fuerza letal a menos que fuera absolutamente necesario.
Después de una breve persecución por el edificio, se escuchó la voz de SCP-5701 gritando "corre fuera de la entrada trasera", después de lo cual se perdió el contacto. Fort Collins, Colorado, 24 de diciembre de 2009. Ver entrevista 5701 a SCP-5702, ubicación: al norte de West Yellowstone, Montana. Fecha: 17 de agosto de 1959. Resumen: encontrado originalmente antes de la clasificación formal de SCP-5700 en su conjunto, SCP-5702 fue marcado como una persona de interés después de que el personal de la Fundación interceptara informes de un hombre que manipulaba rocas y minerales de forma anómala en el área suroeste de Montana. SCP-5702 finalmente fue localizado y comprometido. El sujeto resistió violentamente la detención y luchó con las fuerzas de la Fundación durante aproximadamente 2 horas, logrando herir gravemente a varios y matar a 2 antes de ser herido de muerte. Antes de morir a causa de sus heridas, SCP-5702 comenzó a gritar y a agarrarse el pecho mientras divagaba de forma incoherente. Luego, a las 11:37 p.m. MST, SCP-5702 emitió una serie de ondas sísmicas extremadamente poderosas durante unos 30 segundos. Los lanzamientos desencadenaron un movimiento tectónico en la línea de falla cercana, lo que resultó en la creación de un poderoso terremoto que poseía una fuerza de 7,3 MW. Este terremoto, eventualmente apodado el terremoto del lago Ergen por el público, resultó en 28 víctimas ajenas a la Fundación, grandes inundaciones, reestructuración geológica localizada y casi $11 millones en daños. Debido a la gran intensidad de las olas, todo el personal que se enfrentó a SCP-5702 en ese momento murió instantáneamente. Las imágenes del evento solo estaban disponibles a través de las imágenes de la cámara corporal que se transmitían a un sitio de la Fundación cercano que estaba monitoreando la operación. Todo el equipo del personal presente fue posteriormente destruido. Los restos de SCP-5702 y todo el personal involucrado pronto fueron recolectados y transportados al sitio de supervisión. Una autopsia de SCP-5702 se consideró inviable debido al estado gravemente destrozado de su cuerpo, cuyos restos fueron incinerados y trasladados al sitio 64 para su almacenamiento. El personal fallecido fue transportado a otro lugar para su procesamiento y eventual regreso a sus respectivas familias. Murió como vivió, obstinado como el infierno. SCP-5703, ubicación: Parque Nacional de Yellowstone. Fecha: N/A resumen. El sujeto está actualmente enterrado a 10 metros bajo tierra en el área suroeste del Parque Nacional de Yellowstone. Según los informes, el sujeto fue enterrado allí hace casi 140 años por otras instancias de SCP-5700 después de que se creía que había muerto. La habilidad anómala del sujeto para generar agua se ha mantenido en un estado constantemente activo, continuando expulsando agua hirviendo de la grieta en la que se encuentra, imitando la apariencia de un manantial natural. Desde entonces, su ubicación ha sido apodada el geyser solitario por el público. El cuerpo de SCP-5703 generará regularmente ráfagas de agua más grandes que conducen a eventos de erupción del manantial. Estos se consideran normales. SCP-5703 aún no ha sido atacado directamente por los activos de la Fundación, aunque se han realizado escaneos de penetración terrestre de su ubicación. Se desconoce si SCP-5703 ha fallecido o se encuentra en un estado de animación suspendida, y la investigación está en curso. Piensa lo que quieras, ella nos salvará a todos, con el tiempo. SCP-5704, ubicación: Jacksonville, Wyoming. Fecha: 28 de junio de 1979. Resumen: SCP-5704 llamó la atención de la Fundación luego de un avistamiento de agentes locales que perseguían una anomalía no relacionada en la que presenciaron a un hombre convertir flores comunes en cristales de cuarzo con sus propias manos. Luego, el sujeto fue confrontado por agentes de la Fundación y entró bajo custodia, aparentemente insistiendo en no atraer la atención de los civiles. SCP-5704 estuvo retenido brevemente en el sitio 11 antes de ser alojado oficialmente en el sitio 11. No se han producido incidentes con respecto a la contención de SCP-5704 desde entonces, y el sujeto ha buscado activamente ayudar a la Fundación a completar sus registros de la actividad SCP-5700. SCP-5705, ubicación: Billings, Montana. Fecha: 22 de mayo de 1969. Resumen:
SCP-5705 fue encontrado por agentes de la Fundación que investigaban una serie de rumores que circulaban que describían a un hombre capaz de causar apagones y manipular sombras a su alrededor. Se descubrió que SCP-5705 cometió varios hurtos, asaltos y robos menores en el área. El sujeto finalmente fue acorralado en un almacén abandonado por varios miembros del DM-6, idiotas del pueblo, en respuesta a los rumores antes mencionados. SCP-5705 procedió a inundar el área en una espesa oscuridad que oscureció por completo las cámaras y linternas disponibles, y dejó ineficaz el equipo de visión nocturna. Luego, SCP-5705 atacó y mató a un miembro del grupo de trabajo e hirió gravemente a dos con un cuchillo antiguo 4 mientras intentaba matar a otro miembro. SCP-5705 fue arrojado y pasó a través de un rayo de luz de luna que entraba por un agujero en el techo. En reacción a la luz de la luna, una parte del cuerpo de SCP-5705 se hizo visible temporalmente, y las fuerzas presentes pudieron atacar y herir fatalmente al sujeto. Por cobarde que fuera Peter, no merecía morir así. Antes de morir, se escuchó a SCP-5705 riendo y balbuceando algo sobre no esperar que termine así, seguido poco después por una disipación de la oscuridad cuando el sujeto expiró. Una autopsia posterior no reveló nada significativo, y el sujeto fue incinerado y trasladado al sitio 64 para ser almacenado junto a los restos de SCP-5702. SCP-5706, ubicación: Gallatinga, Tewai, Montana. El presidente Grant siempre fue su rostro favorito para lucir. Fecha: 20 de agosto de 1980. Resumen: SCP-5706 fue rastreado hasta Gallatinga, Tewai utilizando tecnología de rastreo experimental. Al ser localizado y confrontado, SCP-5706 se transformó en un peatón cercano e intentó escapar. Siguió una breve persecución, con el sujeto tomando la forma de varios civiles, transformándose a plena vista de los peatones cercanos hasta que fue capturado con éxito. Todos los civiles expuestos fueron detenidos y se administraron amnésticos según fue necesario, y más tarde se publicó una historia de portada apropiada. SCP-5706 no cooperó en absoluto hasta que hizo contacto con SCP-5704 en el sitio 17, después de lo cual el sujeto gradualmente dejó de resistirse al personal de la Fundación y eventualmente sirvió para reforzar los relatos históricos de SCP-5704. Aunque inicialmente agresivo con otro personal en el sitio SCP-5706, desde entonces se ha adaptado y coopera bien con sus compañeros de sitio. Esto ha sido todo sobre SCP-5700. La verdad es que aún faltan las entrevistas, pero ya es turno de los vídeos para entretener, aparte que aún debo hablar de otro SCP, por lo que las entrevistas serán un segmento aparte. Sin más, hasta la próxima.